Presión TSE es nuestro hashtag de la noche. Voy a las redes y luego comienzo con el debate. Melina Marroquín nos dice, era de esperarse, lo peor es que la gente de estos partidos está conformada por guatemaltecos, ¿verdad? Sí, presión TSE, nos dice Melina. Crema madridista, Talo nos dice, lástima que no le puedo decir, pero esa señora, otro harinazo se merece, es lo que dice Talo, ¿no? Eduardo Juárez. Pareciera que la presión TSE no le cala a los partidos. Como ven, la ley electoral se interpreta pero no se cumple. Crema madridista, presión TSE, mano aguada en lugar de dar opiniones del Partido Patriota que trabaje por el país. El Cubo nos dice, opinemos lo que opinemos, de todos modos se salen con la suya, es lo que nos plantea Cubo GT. Jessica, para mi forma de verlo, no deberíamos de mezclar los temas que le corresponden al TSE con la CC. Es que aquí pues es que está amarrado, no hay forma de deslindarlo. Gerardo Rosales, y es que así debe de ser el respeto de nuestro país. Lisette Pérez, en otras palabras, ella lo imaginó, ella nunca sabe qué dice, no es la primera vez que habla y luego se retracta. Presión TSE. Grisha va a interpretación de la vice, todo a conveniencia y como siempre contradiciendo o negando, quiere sacar la pata. Qué descaro, presión TSE. Ronald Solís, presión TSE, después se queja de... Bueno, esto ya va en otro contexto. Abrimos el debate, le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Cristian Castillo. ¿Me da un segundo, licenciado? Por favor. Solo agradecerle a la señora Blanca Mancilla, quien pues hoy nos mandó a felicitar a todos, fue muy deferente en cuanto a llamarnos telefónicamente a cada uno para poder felicitarnos por nuestro aniversario. Ella, hija de quizás la voz más reconocida en la historia de Guatemala, Otto René Mancilla, a quien le rendimos homenaje, la llamada voz del golpe, impresionante, tenía un instrumento y una calidad técnica impresionante. Ahora sí, perdón, licenciado Castillo. Juan Carlos, Filip, muy buenas noches. Igualmente un agradecimiento a todos los que ayer nos felicitaron por lo que se ha logrado aportar al debate en el país durante estos 5 años y específicamente en lo que hemos podido pues abrir al debate este año de a las 10 p.m. Juan Carlos, aquí yo quisiera iniciar afirmando que en Guatemala tenemos una cultura de legalidad muy extraña. Por un lado, todo lo pretendemos resolver con la norma. Para todo se busca crear una norma, pero una vez que la norma existe, nos resistimos o nos rebelamos a que nos la impongan. Nos vamos a la interpretación de la norma. Por un lado, pero por el otro lado, cuando se impone la norma, cuando alguien quiere usar la norma para imponerse, automáticamente eso genera una rebeldía y una reacción inmediata. Lo que estamos viendo en este momento de los partidos es una reacción a la suspensión que emite el Tribunal Supremo Electoral por no cumplir con un acuerdo que les anticipaba que si seguían haciendo campaña propagandística iban a quedar suspendidos. El acuerdo 147 de 2014 del Tribunal Supremo Electoral suspende 11 agrupaciones y empezamos a ver las reacciones de algunas de estas agrupaciones. Líder ha hecho 3 cosas muy controversiales. La primera, renuncia a su secretario general y se desafilia, recusa a 2 de los magistrados del actual pleno del Tribunal Supremo Electoral e impone un amparo en contra del Tribunal Supremo Electoral y esa resolución. El PRI igualmente promueve una acción de inconstitucionalidad por la forma, por el procedimiento en que se notifica el tema de la suspensión. Y el Partido Patriota, que es de pronto el más controversial, impone igualmente un amparo que es firmado por la vicepresidenta, ya vimos sus declaraciones, y que entra en contradicción principalmente por 2 elementos que plantea la Constitución. En el artículo 152, la Constitución Política de la República de Guatemala establece que ningún funcionario o empleado público que esté al servicio del Estado no puede beneficiar a ningún partido. Primera cosa, 154. Y el 182 define que el presidente, y en este caso la vicepresidenta, que los 2 fueron electos por voto universal, representan la unidad nacional. Y que tienen vedado favorecer a partido político alguno. Entonces es una contradicción total. Si representan la unidad nacional, por otro lado están beneficiando a un sector, porque los partidos políticos al final son sectores sociales organizados políticamente. Hay una contradicción de fondo. Incluso los abogados de la vicepresidencia, que ya se me están volviendo expertos en interpretaciones huizachadas, lo que argumentan es que la prohibición expresa del 182 le aplica al presidente, a los ministros de Estado y al organismo ejecutivo, pero no a la vicepresidenta. Y cuando ella... No puede ser. Es que ahí es donde viene el problema. No puede el 190 de la Constitución lo que dice expresamente es que el vicepresidente debe reunir los mismos requisitos y calidades
que el presidente, porque cada vez que el presidente abandona el país, quien asume el cargo, aunque sea de forma temporal, es la vicepresidenta. Entonces, presidente en funciones. Es presidente en funciones. Que ella ha reiterado en ocasiones varias en que no existe eso de presidente en funciones, sino que es la vicepresidenta del país, ¿no? Claro. Para utilizar esta figura legal de la que estamos porque hablando. Entonces lo que termina ocurriendo aquí es que esas mismas prohibiciones, que son bastante explícitas en el caso del presidente, le aplicarían a ella por asociación al momento en que tiene que retirarse o que el presidente sale del país. Esa línea interpretativa va un poco en la misma línea, o son los mismos abogados los que le dicen, mire, si usted se va a tirar a la alcaldía de Guatemala, no tiene que renunciar. ¿Por qué? Porque otra vez la prohibición le aplica a ministros y todo, pero no a la vicepresidenta. O sea, otra vez es querer buscar las exquisiteces de la redacción jurídica para violar el espíritu de la norma. Que por cierto, nuestros compañeros de revista Contrapoder, en el número que sale el día viernes, ¿sí?, presentan en portada a Roxana Valdetti y tendrán como tema principal el hecho de que ella buscará, al menos su pretensión es la alcaldía metropolitana. No, y aquí también yo creo que se está pagando. Aquí es donde nos damos cuenta cómo cosas que no se hacen en su momento o decisiones que no se toman en su momento tienen un efecto futuro. Lo que estamos viendo ahorita y toda esta crisis, si la queremos denominar así, y toda esta polémica generada por las declaraciones de la vicepresidenta, son consecuencia de que no se resolvió con la debida rigidez al momento en que ella, siendo vicepresidenta de la República, es reelecta como secretaria general del Partido Patriota, y que de entrada genera toda esa polémica de si la vicepresidenta puede fungir un cargo o puede ejercer un cargo dentro del Comité Ejecutivo Nacional de un partido. Hoy, ¿qué es lo que estamos viendo? Hoy, o sea, el gran problema que hay es que hay un momento donde hasta en las mismas declaraciones de ella es imposible identificar dónde termina su rol como vicepresidente y dónde empieza su rol como secretaria general. Sin ir tan lejos, la declaración del día lunes, cuando dice, es que yo le solicité una opinión a la Corte, que después vimos que no fue así. Lo dice en primera persona. Lo dice en primera persona. La ley de amparo dice expresamente que solo el presidente de la República, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia pueden pedir opinión consultiva. O sea, ella estaba conceptualmente mezclando una función que es del presidente, por asociación del vicepresidente, con una función que es de un secretario general. O sea, aquí estamos viendo un efecto inmediato de no haber resuelto con la rigidez del caso cuando ella fue reelecta. Aquí estamos viendo también que el otro lado de la moneda es cómo evito yo también que los funcionarios desde el Ejecutivo abusen de los recursos del Estado, claro, de la maquinaria política del Estado, del poder mismo que materializan sus diferentes cargos para beneficiar a un partido político. O sea, y aquí vemos un fenómeno que yo siempre lo he dicho. Yo de verdad me gustaría retar a los miembros del Partido Patriota a que alguien me diga dónde termina el gobierno y dónde empieza el partido. Porque aquí lo que pasa es que el gobierno se comió al partido. Totalmente. Y eso nos está llevando a una reducción al absurdo del sistema republicano. Porque lo que tenemos en este momento es precisamente un desgaste cruzado. Desde el Ejecutivo desgastando la autoridad del Tribunal Supremo Electoral. Y entonces ese desgaste cruzado que desde el Ejecutivo se está haciendo a la máxima instancia en materia electoral está generando una serie de tensiones innecesarias que pueden, insisto, poner en riesgo el proceso electoral, la credibilidad del proceso electoral. Vámonos a las redes, tenemos muchos mensajes con nuestro hashtag de esta noche, que es presión TSE. Talo nos dice, bueno, ¿y cuál es la sanción por beneficiar a un partido? Destituyenla o suspéndala, es lo que plantea Talo, creo que no está expreso. No está las presiones son legales, si es así no hay problema, si son inmorales es otra cosa. Presión TSE, nos dice Luis Espinosa. Nos dice Federico Ponce, echa la ley, echa la trampa, presión TSE de Achacón. Si tu objetivo es no cumplir con la ley, nunca ataca su interpretación. Al fin nadie la entiende, depende de los traductores, es lo que nos dice Douglas Chacón. Crema madridista, presión TSE, sería bueno hacer públicos los nombres de los abogados que hacen esas guisachadas y... No me los quisieron confirmar en la vicepresidencia. Hombre, lo traté de probar varias veces. Hay por ahí un grupo, son como 8 abogados los que participan de esa discusión, pero particularmente son 3 y nadie quiere dar su nombre. Quique nos dice,
Manuel Valdizón, Sandra Torres, Otto Pérez, Roxana Valdetti, cortados con la misma tijera, se burlan de todos, es lo que dice Quique. Humberto Morales, si el TSE deja de actuar debidamente ante las presiones políticas, lo que queda es hacer reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Yo creo que el TSE hasta el momento ha actuado como puede, con todo lo que puede. Y con lo poco que tiene. Sí. Y con lo que tiene. Sí. Líder innovador en mañas políticas con fines de no obedecer las leyes, evitemos que obtengan más poder, no votaré por líder, presión TSE, nos dice Grisha. Elmer Argueta, más que opinión, mi pregunta es, ¿cambiando la gente del TSE sirve de algo para parar la presión TSE? Yo no creo. A ver, yo le haría vuelta a la pregunta. Yo creo que se está viendo que con este nuevo pleno de magistrados ha cambiado el hecho de que ahora hay un tribunal que con las limitantes legales que tiene está tratando de ordenar la anarquía del sistema de partidos políticos. Haciendo una interpretación de una ley que ya es, digamos, ya está desactualizada. Nos dice Ángel, presión TSE. Considero que no debe existir presiones y tenemos que respetar la ley para poder sobresalir. Nos dice Ángel Gerson, presión TSE. Tiene razón Otto Pérez, él no lo está promocionando, lo está adorando y alabando. No es mano dura, es cara dura, nos dice Gerson. Paulo, no se puede hacer cumplir una ley que deja tanto en dudas. ¿Ya toca reformas o no? Presión TSE. ¿Presión a quién? ¿Al TSE? Es que la presión es netamente al Tribunal Supremo. Julio Gómez, presión TSE, entre que si son peras o manzanas, ellos siguen haciendo su campaña de alguna manera u otra. Maus, presión TSE, creí que la responsabilidad del señor presidente es buscar soluciones a las problemáticas nacionales, no estar inaugurando caminos. Bueno, eso fue hace algunos días. Y además todos los presidentes lo hacen. Eso sí, es parte del... Hay una cosa que a mí me sorprende. Yo hubiese creído que los dos partidos más grandes eran los que tenían menos que perder con la suspensión. Yo también lo creí. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Líder con Manuel Valdizón, que las encuestas lo ubican entre 30 y 35, ya está en primer lugar. El Partido Patriota, abusando de ese vacío jurídico, de esa zona gris, de que no hay una regulación expresa de la publicidad de gobierno, pues puede promocionar a su precandidato sin que el Tribunal Supremo Electoral tenga jurisdicción sobre ellos, porque lo hemos debatido aquí, hay que regularlo por otro lado. Entonces a mí me sorprende que los dos partidos que en teoría tienen menos que perder son los que más bulla están haciendo. Mientras que los partidos pequeños, en mi interpretación, eran los que más tenían que perder. Porque un partido pequeño que está tratando de cerrar la brecha con los líderes necesita tener la posibilidad de hacer mitines, de campaña, moverse y demás. Y no, aquí han sido los partidos pequeños los que han respetado o los que se han mantenido más tranquilos ante acatando la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Son esos movimientos extraños del sistema. La preocupación de esta tendencia es que estamos empezando a ver el preámbulo de un proceso electoral altamente judicializado. Y ese es un riesgo, digamos, porque ya vimos el proceso 2011 que fue tenso, generó una incertidumbre muy grande, y ahora estamos iniciando un año antes ya con procesos judiciales en contra de la autoridad electoral. Y aquí yo quisiera traer a la mesa el planteamiento de Luis Espinosa, que nos dice, bueno, si las presiones fueran legales, no habría problema. El tema es que estamos desgastando la credibilidad de la única institución que nos puede garantizar que las elecciones del año entrante son digamos, transparentes y que en alguna medida no responden a algún tipo de manipulación. Lo que se está viendo claramente es un desgaste directo al Tribunal Supremo Electoral, que esta magistratura que actualmente lo preside ha sido la más contundente, la más clara, la más arriesgada inclusive a poder interpretar la ley y poder aplicar la ley. Si estamos ya viendo un desgaste cruzado, que además la recusación lo que hace, en mi particular punto de vista, es querer dividir la unidad que la magistratura ha tenido y con la cual se ha proyectado, eso es riesgoso, sobre todo para la calidad de nuestra democracia y para garantizar que el proceso 2011 va a ser transparente y que se va a respetar la voluntad popular. Vámonos a las redes. Nos dice José Antonio, ¿cómo es que la ley le permite hablar como secretaria del Partido Patriota siendo vicepresidenta entonces? Ahí está uno de los grandes problemas. Extraña. Sí, una interpretación, vamos, difícil. Hasta para aquellos que no somos juristas, o sea, parece tener mucho sentido común. Otra vez es el principio de obedezco pero no cumplo. Claro. Y es,
yo obedezco la letra muerta de la ley, pero no cumplo el verdadero espíritu de la norma. El formalismo de la norma. Sí, y a ver, lo que pasa es que eso es un fenómeno que se materializa en todas las esferas de la vida social aquí en Guatemala. Y eso tiene que ver con lo que estabas planteando. Pero lo que está haciendo Valdetti es precisamente eso, es decir, mire, la prohibición expresamente no dice nada de la vicepresidenta, entonces no me toca a mí. Y además, digamos, pero yo cuando el espíritu le hago un juego, Imagínese a Roxana Valdetti en el Congreso de la República, en este juego imaginario. Y a Rafael Espada diciendo, mire, yo soy secretario general del Partido Unidad Nacional. O sea, lo sería despedazado. Pero de verdad. Pero es que otra vez, sería increíble. La Valdetti en el Congreso era una. Valdetti en la vicepresidencia es completamente otra. Lástima, a mí me gustaba más la del Congreso. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero esa contradicción también le cae al presidente de la República, porque el presidente deja en claro cuál es su preocupación con la suspensión del partido. Ya debiéramos de haber cumplido con las asambleas bianuales, y además tenemos que hacer las asambleas para proclamar candidatos para elecciones 2015. Ese retraso que les está generando la suspensión los pone en una tensión de cara al próximo año electoral, en el que tendrán que impulsar la campaña, tendrán que hacer dos asambleas, y al final tienen que tener toda una logística para cumplir con todo eso. Pero hay que decir una cosa, licenciado, o sea, siendo honestos, la logística de las asambleas no les preocupa en demasía. O sea, lo que los tiene apresurados es el nombramiento de candidatos. Las asambleas se están convirtiendo en un mero formalismo de requisito netamente partidario, no en un proceso democrático per se. Solo voy a las redes. Si 11 partidos están suspendidos, incluido líder, era permitido que estos hicieran una reunión ayer con sus simpatizantes, es lo que pregunta. Por eso es que yo le digo que es a mí me parece que es una autoproclamación de parte de Roberto Ricardo Villate. Porque si usted no puede hacer una asamblea para nombrar a un secretario general, como se lo dijo el Tribunal Supremo, totalmente, o sea, para desconocerlo, menos para nombrar otro. Es más, por ejemplo, la resolución del Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal, porque va precisamente en esa línea, es decir, mire, yo ya recibí su renuncia, pero no le puedo dar trámite porque usted está suspendido. Arregle la causal de suspensión y le doy trámite a la solicitud que usted me está planteando. O sea, aquí el problema es que hay un problema, valga la redundancia, anterior que se debe de atender, y es la causal de suspensión. Claro. Miren, esto ocurre tal vez para que nos identifiquemos en un problema del día a día. Cuando por alguna razón, por ejemplo, el tema de la multa, cuando tengo una multa de tránsito. Si yo tengo una multa de tránsito, no puedo comprar mi calcomanía hasta que yo subsane la multa. Es exactamente lo mismo. Por mucho que yo quiera comprar mi calcomanía, hay un evento anterior que yo tengo que resolver. Eso es lo que le está pasando ahorita a los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que resolver primero la causal de suspensión para después poder hacer cualquier trámite. Yo le hago una analogía quizás más burda, más cotidiana. Sí. O sea, si usted está en el juego del fútbol y un jugador recibe una falta afuera del área y luego una barrida artera dentro del área, que correspondería a un penal y sería una ventaja enorme para el equipo que va a la ofensiva, la que le va a corresponder es la que está fuera del área. Fue la primera. Esa es la que le van a sancionar. La segunda pasó porque pasó, pero la primera es la que le van a cobrar. Y en este caso, la que tiene que solucionar es la primera. Y primero en tiempo, primero en derecho. Y el único partido que ha entendido eso ha sido la UNE. Porque la UNE ya presentó un memorial afirmando que ya toda la propaganda ha sido retirada, y solicitándole al Tribunal Supremo Electoral que si hay una presunción de que todavía hay alguna ilegalidad, que por favor le informe. Sí, le diga dónde. Básicamente pero interesante, otra vez, porque yo creo que quien tiene más que perder por la suspensión es Sandra Torres. Porque Sandra Torres entiende que está compitiendo contra un primer lugar que ya está bastante separado del pelotón, con un segundo lugar que se escuda de su posición en el organismo ejecutivo, y en cambio ella, que el único espacio que tiene para operar es la instancia partidaria, ella entiende que le suspendan ese partido
es el beso de la muerte de cara a la carrera electoral. Pero además está generando mucha incertidumbre, que es lo que el presidente ha dicho. Vamos a seguir con el tema. Solo voy a las redes y entramos a otro tema de debate. Gato Negro, presión TSE. Esperemos que el TSE muestre imparcialidad ante las obvias presiones del Partido Patriota y su campaña a favor de Sinibaldi y también del líder. ¿Ves entonces? ¿Ves? ¿Entendés? Nos dice presión TSE. Cría cuervos y te sacarán los ojos, Susi López, pero el TSE no debería de actuar como puede, sino como es correcto. Sí, pero es que no puede más. No tiene más instrumentos. O sea, no tiene más herramientas legales, Susi, así es. Roberto Chávez, el pueblo debe juzgar a la vicepresidenta por su actitud abusiva e irrespetuosa ante la ley. Víctor Leonardo, con líderes sin moral, ¿qué podemos esperar? Es lo que nos plantea Víctor. Simón dice, la presión TSE apenas empieza, ellos irán a más, lamentablemente. Sergio, presión TSE, todos ven a su conveniencia y al final nadie hace nada, pero como tienen el poder no pasa nada. Mercedes Morán, presión TSE, apoyemos al TSE, nadie es superior a la ley. Elvis, presión TSE, es lamentable ver que nuestros supuestos líderes quieren jugar con la ley y vernos la cara, qué triste. Federico Ponce, ya lo decía, echa la ley, echa la trampa. Presión TSE, 10:35. Vamos a la pausa, al regresar tendremos un segundo tema de análisis a las 10 p.m.